si la ley dijera, no codiciarás. Y Pablo, que era un docto en la ley de Dios, cuando vino el mandamiento dice, produjo en mí toda codicia y me mató. Entonces comienza la guerra espiritual dentro de nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, ¿cierto? Pero eso no quita todavía que tengamos la naturaleza, de la cual nacimos nosotros, de nuestro padre y de nuestra madre. Y eso ya vino contaminado. Por eso dice David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es nuestro nacimiento natural. Pero hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida. Y eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos convence primero de pecado. Eso nos guía a que necesitamos un Salvador. Y Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿de qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo? De justicia. Y ahí es el enemigo donde apunta. Y arranca lo que Pablo dice en Efesios 6, la batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Y el problema que tenemos nosotros en nuestro peregrinar es descansar en el Señor. Aquietar nuestra alma y nuestra mente. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los conflictos, que cómo es que Dios me considera justo si yo soy imperfecto. Y este es lo que Pablo lo llama el misterio de la piedad. Y la palabra dice en Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos doble seguridad. Y el proverbio dice que el cordón de dos o de tres dobleces no se rompe fácil. Bueno, ahí está el misterio de nuestro peregrinar. No es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es el desafío que Dios nos pone ahora? Correr la carrera. Y Hebreos 12 dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Y hablamos la última vez que la fe no es nuestra. La fe es de Dios. Porque usted y yo como humanos tenemos una fe. Pero vemos lo que creemos. Y en este camino andamos por fe. Dice Pablo que andamos por fe y no por vista. Ahí entra el Espíritu Santo. Para guiarnos en ese camino que dice que Él trazó, vivo y nuevo, a través del velo de su carne. Y este camino no fue dado a conocer a ningún ser humano antes. Cristo abrió un camino nuevo. ¿Y cuál es el camino que Cristo trazó para nosotros cuando Él estaba ascendiendo a los cielos? Dice que Él penetró los cielos. Cuando Él estaba por ascender, Hechos capítulo 1, usted lo puede leer en su casa, la ascensión de Cristo, a Pablo se le revela que cuando Él es ocultado por una nube de su discípulo, hubo otro problema en el aire. Satanás quería impedir que Cristo llegue a la diestra de Dios. Por eso cuando a Cristo se aparece, le dicen, no me toquéis, porque todavía no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Él tenía que presentarse tal cual, con su sería todo, porque Él era el Cordero de Dios. Que fue lo que los fariseos, los doctos de la ley de Moisés, nunca entendieron quién era Cristo. Porque ellos esperaban un Dios 3 veces santo, que habita en la hermosura de la santidad. Y Cristo comía y vivía con pecadores, sanaba en día de reposo. Sus amigas eran prostitutas, restauradas, endemoniadas. Y esa gente se comenzó a rodear de Cristo. Entonces decían, no, este va a ser el Mesías, este va a ser el ungido. Mirá, si come y bebe con pecadores.
Ese es el razonamiento humano. Y ese razonamiento no solamente estaba en los fariseos, está en nosotros. ¿Y cuándo nos pasa eso? Cuando cuestionamos la palabra de Dios. Y la palabra dice que todo lo que no es de fe es pecado. El mayor pecado, la madre de todos los pecados es la incredulidad, hermano. Porque Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Porque dudaron de lo que Dios le dijo. Ahí vino el problema. Después el pecado tiene, todos conocemos, ¿no? Adulterio, fornicación, todo lo que nombra Gálatas, las obras de la carne. Y eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué nos propone Dios? Una nueva vida, una nueva naturaleza. Primera de Pedro dice que Él nos hizo aptos. Él nos hizo aptos, no nosotros. Nos hizo aptos para ser participantes, dice, de su naturaleza divina. Y usted y yo tenemos acceso a esa naturaleza mediante la fe. Que es lo que vamos a tocar un poquito en esta mañana con la ayuda del Señor. Y vivimos, hermano, en un mundo tan agitado, tan acelerado, que a veces hasta el Hijo de Dios inclusive nos quiere arrastrar. Y Cristo, antes de ir a la cruz, comenzó a hablar a sus discípulos. Y Él dijo, mi paz os dejo. Mi paz, dice, os doy. Pero yo no la doy como la da el mundo, dice. ¿Y cómo el mundo nos da paz a nosotros, hermano? Cuando todo nos va bien, ¿cierto? Tu casa, bien. Tu familia, bien. Tu vida, bien. Tu casa, tu perro, todo bien. Pero cuando viene la circunstancia, cuando escuchamos la palabra, Dios tiene que probar su palabra. Porque hoy está siendo sembrada la palabra en nuestro corazón. Y Dios tiene que demostrarse a sí mismo, por eso dice Efesios que Él, el Hijo, está preparando a una esposa para presentársela, dice, a sí mismo. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Moldearnos a su imagen y a su semejanza. Que fue el propósito con el que Dios creó al ser humano. Dice que lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Y Adán era la imagen de Dios hasta que cayó. Y por eso dice Pablo que el segundo Adán, que es Cristo, que no nació por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, Él es el Espíritu vivificante. Entonces, ¿a dónde comienza el trabajo de Dios? A través del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espíritu. Porque fue el Espíritu el que fue separado por causa del pecado. Y Cristo dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué perdimos los seres humanos? La comunión con Dios. Y la palabra dice que Cristo en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. No nosotros, Dios nos estaba reconciliando con Él. Cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo, nos ponemos de acuerdo. Y dice Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí empieza el proceso de lo que se llama la santificación. ¿Y qué es la santificación? La palabra santificación significa apartado o separación. Dios nos apartó, nos escogió. Dice Romanos que a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Está resumido el plan de Dios en un verso, que con la ayuda de Dios vamos a ir desglosando. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo tan agitado que es donde nosotros más necesitamos la paz de Dios. Y la paz de Dios no es que va a estar todo bien, sino que en medio de la tormenta, usted y yo estemos tranquilos y serenos en Cristo de que Dios está en control de las cosas que nos acontecen, sean buenas o no sean tan buenas. Y Dios todo usa para bien. Romanos 8:28.
Todas las cosas nos ayudan bien. El problema es que cuando viene la circunstancia y estamos desconectados de la comunión con Dios, no entendemos lo que pasa. Pero no siempre necesitamos entender lo que nos pasa, necesitamos aceptar lo que nos pasa. Y decirle, Señor, te entrego esto. Cristo dijo, vengan a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuánto necesitamos ese descanso, hermano, hoy en día? Porque a veces nuestra mente, nuestro espíritu está perturbado. Y la paz de Dios tiene una característica. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que usted y yo podemos llegar a entender de las circunstancias, la paz de Dios sobrepasa todo eso. Y para que eso actúe en nosotros, necesitamos que la paz de Dios gobierne, dice Colosenses, nuestros corazones. Porque ahí está el problema nuestro, en el corazón. Jeremías dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice. Ahí no lo nombra ni a Elías, ni a Moisés, ni a Pablo, ni a Pedro. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Y usted a veces escucha a la gente del mundo que dice, yo hago lo que hace mi corazón. Y bueno, a veces le va bien, a veces le va mal. Pero esa es la gente del mundo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Y Romanos 1:18 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En ningún momento la palabra habla de obras. Habla de fe y para fe. Usted y yo empezamos por gracia. Y Pablo dice, si es por gracia, si es por fe, es por gracia. Y vamos a terminar por esa misma forma. Por eso dice Pablo, de la manera que recibisteis al Señor. ¿Cómo lo recibimos al Señor? Creyendo. Aunque no le vemos, dice Pedro. En quien creísteis, aunque no le veáis. Y vamos a terminar por esa misma forma. Los Gálatas cayeron en esa desgracia. Empezaron por la gracia y querían acabar por las obras. Y acá viene el gran conflicto del cristiano cuando empieza el crecimiento. Porque a Pablo le pasó. Dice, no, antes bien yo trabajé más que todos los demás apóstoles. Hasta que el Señor le tiene que venir, el aguijón que tenía él en la carne lo cachetea y le dice, ¿qué está diciendo? No yo, la gracia de Dios conmigo. Ese regalo, ese favor es el que nos fortalece para hacer la voluntad de Dios. Porque si no nos captaríamos. ¿Cómo puede ser que yo soy espiritual y me congrego y estudio y cumplo mi ministerio y aquel hermano no hace? Y vos lo haces porque Dios te da la capacidad, hermano. La palabra dice que Dios es el que crea en nosotros el querer. Ni siquiera el querer es nuestro, hermano. El querer es de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Rendirnos al Señor. Y nuestra naturaleza humana no se quiere rendir. Romanos 8 dice que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no quiere ni tampoco puede. Ahí entra el Espíritu Santo. Y así como nos convenció de que necesitamos un Salvador, nos convence que necesitamos rendirnos al Señor. Y cuando nos rendimos al Señor, eso trae paz en nuestro corazón. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, el verso 15. Colosenses capítulo 3, el verso 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en nuestra mente, dice. No, nuestro corazón. Cristo dijo, no lo que entra
al hombre contamina, sino lo que sale. El hombre es lo que contamina. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué sale del corazón? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos pensamientos. Usted y yo como humanos asociamos al corazón, que es un órgano del cuerpo que nos da vida. Y el corazón mientras late, respiramos, ¿no es cierto? Cuando deja latir, el corazón. ¿A dónde le recibimos a Cristo? En nuestro corazón. En la raíz del problema. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados, a un solo cuerpo. ¿A qué nos llamó Dios? A paz, dice Hebreos. Y acá comienza la guerra cristiana, porque Satanás apunta a nuestra realidad. Es la misma estrategia que usó con Eva. ¿Qué le dijo? Con que dijeron que Dios que le dijo que no coman. No coman, no van a morir, van a ser como Dios. Indujo a la mujer a través de la vista. Ahí vino el pecado, la caída de la raza humana. Y es la misma estrategia que usa Satanás hasta el día de hoy. Hasta la usó con el segundo Adán, con Cristo, cuando lo tentó en el desierto. Así que vos sos hijo de Dios. A ver, decile, tenía hambre, vino el tentador y dice, a ver, decile a esta piedra que se convierta en pan. Satanás siempre nos va a inducir, hermano, afuera de la voluntad de Dios. Y no solamente de la voluntad de Dios, porque a Cristo lo tentó con la palabra. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Y en la ley la letra mata. Y en la gracia la letra también te mata. Porque el conocimiento dice que nos envanece. ¿Qué necesitamos nosotros, hermano? La revelación, la sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo tanto oraba en el libro de Efesios, dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Sabiduría. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, que os llene de toda sabiduría, en el conocimiento de Él, no en el nuestro. Porque nuestro conocimiento y nuestra sabiduría está contaminada. Y Santiago, que es un poco más crudo, dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Y nosotros estamos transitando por un camino nuevo y vivo. Por eso Dios derriba por tierra todo argumento humano. Y ahí entra lo que dice Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para derribar, dice, toda fortaleza. Y esa fortaleza eran las ciudades antiguas, amuralladas, como en el caso de Jericó, eran ciudades fortificadas. Ahora esas murallas están en nosotros. ¿A dónde están esos argumentos? En nuestra mente. Y ahí entra lo que dice Pablo, pero usted y yo, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué activa el Espíritu Santo en nosotros? La mente de Cristo. Para ver como Él ve y contar las cosas que no son como ya hechas. Ahí está el conflicto nuestro. Esa es la buena batalla de la fe. Y sobre toda la armadura, el Espíritu Santo hace hincapié en una sola cosa, dice. Sobre todas las armaduras, ¿qué tenemos que tomar? Dice, sobre todo tomad, ¿qué dice? El escudo de la fe. ¿Por qué? Porque Satanás nos induce a nuestra realidad. Pero Dios necesita que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Y cuáles son nuestros ojos espirituales? Los ojos, dice, de nuestro entendimiento. En el tabernáculo de Moisés estaba el arca del pacto. Y el único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote, una vez al año. Si entraba otro, caía muerto.
automáticamente. Cristo, cuando entregó su espíritu, dice en la cruz, el velo del templo se partió en dos. Ahí abrió un camino vivo y nuevo. Y usted y yo tenemos los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día acceso a la presencia de Dios. Eso es un privilegio, hermano. El pueblo escogido terrenal de Dios no tenía ese privilegio. Usted y yo tenemos ese privilegio. Por eso Pablo también enfoca que oremos en todo tiempo. Con toda oración y súplica, pero dice que tenemos que orar en el Espíritu. ¿Y cómo oramos en el Espíritu? Si andamos en la carne no vamos a poder orar nunca. Vamos a pedir siempre lo mismo: salud, dinero y amor. Y Cristo fue muy sincero con nosotros. Dice que en el mundo íbamos a tener, ¿qué dice? Aflicción. Eso no quiere decir que vamos a vivir siempre alambrando y siempre 5 palpes. Porque Dios nos da tiempo de refrigerio en el desierto, así como le daba a Israel. Necesitamos que el Espíritu Santo active la mente de Cristo en nosotros. Porque nuestros hermanos maestros lo llaman a Efesios nuestra posición en Cristo. Que estamos sentados en los lugares celestiales, esa es nuestra posición. Pero eso es una realidad. Y esa es la contradicción. ¿Cómo si estamos acá en un templo, estamos escuchando la palabra y la palabra dice que estamos con Cristo allá? Ese es el misterio. Y Cristo en su oración sacerdotal nos dio un regalo tan precioso y dijo: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Él pidió para que usted y yo seamos uno con Él. Por eso el enemigo, a veces somos tan luchados, hermano. Y usted a veces ve a la gente del mundo, parece que vive mejor que nosotros. Pero ellos están en su mundo. Nosotros estamos de paso acá, hermano. Ellos lamentablemente están muertos, dice la palabra, en delitos y en pecado. Y Satanás va tras la vida. Usted y yo tenemos, en nosotros hay una vida eterna. Está Cristo. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, vino y nació. Dice que ni siquiera hubo lugar para él en el mesón. Nació en un establo. Una vez que nació lo quisieron matar. Cuando empezó su ministerio lo criticaban. No, este es el hijo de José, ¿qué va a hacer? Ningún profeta se levantó de Belén. Y siempre fue cuestionado. Y usted y yo vamos a hacer lo mismo, hermano. Cristo dijo: si al árbol le hicieron esto, dice, ¿qué no le harán a las ramas? ¿Entienden, hermano? ¿Por qué a veces somos tan luchados? Pero también necesitamos discernir, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿por qué estamos pasando lo que pasamos? ¿Estamos pasando en obediencia al Señor? Como dice Pablo, ¿las aflicciones de Cristo están siendo notorias en nosotros? ¿O estamos sufriendo por nuestra carnalidad? ¿O por nuestra desobediencia a la palabra de Dios? Porque eso no tiene recompensa. Sí nos ayuda bien para no volverlo a cometer. Pero cuando sufrimos la voluntad de Dios, es lo que dice la palabra, eso produce en nosotros sufrimiento, en nuestra naturaleza. Pero en el cielo, dicen, estamos amontonando eterno peso de gloria. Nuestros problemas un día se van a terminar, hermano. Viene el Señor esta noche y nos lleva y se terminan los problemas. O vamos al cajón y se terminan los problemas, ¿sí? Pero no es el precio que nosotros pagamos es eterno. No va a perecer nunca, hermano. Es eterno peso de gloria. Por eso Cristo le decía a sus discípulos: no hagáis tesoro en la tierra. Y eso no quiere decir que no tenemos que trabajar, que no tenemos que formar nuestra familia. Dios nos da para disfrutar todo. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Entonces cuando el Espíritu Santo nos va revelando quién es Cristo, porque dijo Cristo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No va a hablar nada, dice, de sí mismo, sino que todo lo que oyere y viere, eso va a venir y nos va a hablar a nuestro espíritu. Comenzamos a tener comunión con el Señor. Y cuando estamos en comunión con el Señor y vienen los momentos difíciles, nosotros estamos como Cristo en la barca. Tempestades de afuera, dice Pablo, cuando estuvimos en Tesalónica, dice, no tuvimos ningún descanso en nuestro cuerpo. Sino que dice, de afuera, tribulaciones. De adentro, conflicto. Ese es el precio, hermano, que hay que pagarse si usted y yo queremos reinar con Cristo. Dice Pablo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Y a veces decimos, no, pero estamos sufriendo y no siento al Señor. No hace falta que vos lo sientas, hermano. El Señor está. Nuestro trabajo es creer lo que dice la palabra. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Cuando estamos desplomados, cuando estamos desanimados, como Elías en la cueva, el Señor siempre viene a nuestro encuentro. Los discípulos cuando Cristo murió y para ellos se terminó todo. Todo lo que Cristo le dijo, para ellos, dice, bueno, ahora se termina todo, ¿qué vamos a hacer? Hasta que se aparece Cristo resucitado. Esa es la nueva vida, hermano, que nosotros necesitamos experimentar en cada paso que damos en nuestra vida. Y a veces nos cuesta, porque a veces tomamos decisiones y no le consultamos al Señor. Después viene la consecuencia, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Espíritu Santo te marca, ¿por qué no me consultaste? ¿Por qué no fuiste a la palabra? Por eso tropezamos, hermano. Y tropezamos por la palabra, por ignorar. Dijo Cristo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está nuestra fortaleza, hermano. Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, hermano. Porque en este desierto Dios nos va a sacar toda la fuerza que tenemos. Para llenarnos de Cristo, Dios necesita vaciarnos de nosotros mismos. Y cuando Juan, el Bautista, entendió esto, dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Mi razonamiento, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, necesitamos morir a nosotros mismos. Porque es el enemigo número uno que tenemos, nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, no le dice cuídate de Satanás, cuídate del mundo, no, cuídate de vos mismo. Y Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo. No dice negate al mundo, negate a Satanás. Para Dios Satanás ni existe. Y el mundo menos. Nuestro gran problema es nuestro yo. Negarnos a nosotros mismos. Y usted y yo no tenemos la capacidad para negarnos a nosotros mismos. Necesitamos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Porque fue la fortaleza que lo fortaleció a Cristo para enfrentar a Jerusalén. Dice que Él afirmó su rostro a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Y en la eternidad pasada, cuando Él se ofreció para ser el Cordero de Dios, dice que Él tuvo que ser, para entendernos a nosotros, Él tuvo que participar de carne y de sangre como usted y yo, hermano. Para entenderlos, para comprenderlos. Porque en Dios no hay pecado. Pero Cristo participó de carne y sangre y Él entiende, hermano. Mejor que nosotros. Porque el Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Y a Israel, Dios le dijo, para esto te trajo Jehová tu Dios. Por estos 40 años en el desierto, dice. Y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar desnudez. Dice, para que sepas lo que había en tu corazón. Dios nos expone no para avergonzarnos, hermano. Es para entender que en nosotros no hay capacidad, no hay fuerza, no hay mérito. Cristo es el todo y en todos.
Porque de Él, por Él y para Él, dice, fueron creadas y fueron hechas todas las cosas. Y el fin del plan de Dios es que todo lo que respira alabe al Señor. Los que están en el cielo, usted y yo, con Cristo. Los que están en la tierra, Israel, en el futuro, y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y usted y yo tenemos el privilegio de estar en ese plan que Dios trazó. Y como hablamos las veces anteriores, ¿cuál es nuestro trabajo? Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo? ¿Cuál es el don que me diste? ¿O cuál es el ministerio que vos me entregaste? Y vivir para eso, hermano. Porque para usted y para mí no hay nada en este mundo. Cristo le dijo a la samaritana, el que vuelve a tomar de esta agua, volverá a tener sed. No está mal, hermano, que usted y yo tengamos aspiración a crecer en la vida, pero eso no es el todo, porque vamos a tener sed. Porque la codicia está en la naturaleza del hombre, en el querer amontonar. Y Eclesiastés dice, que leímos la vez pasada, que Salomón dice, he visto una maldición debajo del cielo, a quien Dios le da para acumular riqueza y dinero, dice, pero no le da el don para disfrutar lo que tiene. Y usted y yo a veces pasamos por momentos de necesidad económica, financiera, familiar, ministerial. Pero ¿para qué Dios nos hace pasar por esos momentos? Para que digamos con Pablo, en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir en la escasez y sé tener en la abundancia. A nosotros no nos tiene que mover, hermano, nuestra situación económica, familiar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, hermano. Mirándolo a Él dice que somos transformados a la imagen de Dios. No dice que somos transformados por hacer algo, somos transformados por ver la gloria de Dios. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dice, no, yo no soy digno. Se le presentó una visión. Y Dios no nos muestra su gloria para avergonzarnos, hermano. Es para que alcemos la mirada al Señor y cuando le miramos al Señor, somos transformados. Y tenemos un claro ejemplo, hermano, en los evangelios. Pedro, en la barca, se aparece Cristo en la madrugada, caminando sobre las aguas. Dice, Señor, dice, si eres tú, dice, manda que yo también camine. Vení, le dice. Y lo miró a Cristo y comenzó a caminar sobre las aguas. Y no tenía un cuerpo glorificado. Como Pedro, un humano como usted y como yo, comenzó a caminar sobre las aguas. Literalmente, hasta que comenzó a mirar, su condición se comenzó a hundir. Ahí viene el desánimo, hermano. Satanás siempre va a enfocar para que te mires a vos mismo y no lo mires a Cristo. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos la Escritura, estamos lejos. Pero cuando nosotros nos vemos en Cristo, vemos como Dios nos ve, somos bienaventurados, hermano. Y el enemigo es avergonzado. Porque Dios le dio la ley a Moisés no para santificarlo, sino para demostrarle que, como ellos dijeron, todo lo que Jehová dijere, anda Moisés va al monte, nosotros te vamos a esperar acá. Todo lo que diga Jehová, vamos a hacer. Adán y Eva no pudieron cumplir un mandamiento y estos querían cumplir 10. Esa es la jactancia humana, hermano. Querer agradar a Dios por nuestros méritos. Y a Dios lo único que le agrada es la vida de Cristo, hermano. Y usted y yo tenemos el privilegio, y es lo que tanto Pablo recalca, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Para ver si se nos alumbra, que tenemos que indagar cuánto ama Dios a Cristo, porque de esa forma Dios nos ama a nosotros, hermano. Ni más ni menos. Y Cristo, en su ministerio terrenal, exaltó al Padre.
Antes de ir a la cruz dijo, Padre, la obra que me diste la he acabado, y todavía no fue a la cruz. ¿Y cuál era la obra? He dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Él nos vino a dar a conocer a Dios, el 3 veces santo, como nuestro Padre. Y ese es su Padre y es mi Padre, hermano. En el Antiguo Testamento nadie le dijo Padre a Dios. Y Cristo, cuando lo llamó Padre a Dios, lo quisieron apedrear. Vos te hacés a sí mismo Dios, dice, que tenés un Padre celestial si naciste de una mujer como nosotros. Y nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y estaban muertos en su delito y pecado. Por eso dijo Cristo, los sanos no tienen necesidad del médico. Gracias a Dios que usted y yo somos necesitados, hermano. Por eso estamos acá. Venimos acá por agradecimiento, pero venimos también porque necesitamos del Señor. Cristo es nuestra verdadera necesidad, hermano. Y tenemos una promesa que dice que en Cristo tenemos todo. Cantamos antes una canción que decía, en Cristo tengo todo. No me hace falta nada. Mire si eso se nos alumbra a nosotros, hermano. Vamos a entrar ya al culto cantando, danzando, adorando, como hacía nuestro hermano primitivo. Amén. Y el propósito de Dios es que seamos agradecidos en todo. Vamos a leer ese verso. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del verso 16. Dice, estad siempre gozosos. El gozo y la alegría no es lo mismo, hermano. La alegría, dice el proverbio, que el vino alegra el corazón del hombre. Es un sentimiento humano. Pero el gozo es un fruto del Espíritu. Y Pedro dice, os ruego, hermano, dice, que tengan, dice, por sumo gozo. Cuando está todo bien, dice, no. Cuando os halléis en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, dice, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, seamos hallados dignos del Señor. Dice, estad siempre gozosos. Usted sabe, hermano, que hay una revelación muy grande. Y vamos a ir terminando. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y a dónde hay gozo? Como dijo David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a tu diestra. Porque ahí estamos completos, hermano. Ahí está nuestro deleite. Ahí vemos suplida toda nuestra necesidad. Ahí lo vemos a Cristo y somos transformados y no necesitamos nada más. Y eso no quiere decir que porque ¿cómo interpretamos ese verso? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el Señor está contento de que Cristo dijo, consumado es, ese tiene que ser nuestra fortaleza, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando usted y yo acudimos a la presencia de Dios, hallamos ese gozo. Experimentamos ese gozo. Y no porque todo va bien, sino que en medio de la tempestad le damos gracias a Dios. Porque Él está en control de todas las cosas. Dice, estad siempre gozosos. El verso 17 dice, orad sin cesar. Y el verso 18 dice, dad gracias en todo. No dice cuando te va bien solamente. Porque agradecidos somos todos. Hasta el ser humano no renacido da gracias cuando todo le va bien.
La palabra dice, dar gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Romanos 12:2 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro cuerpo dice, para que entendáis cuál sea la buena voluntad, la agradable voluntad de Dios y la perfecta. Y esa voluntad de Dios se resume en una cosa, darle gracias en todo, hermano. Porque usted y yo estamos completos en Cristo. Así que gracias, Señor, hermano. Que el Señor le alumbre lo que hemos compartido y que el Señor bendiga su palabra. Amén.